qué estoy llamado? ¿Dónde está la felicidad? ¿Discernir? ¿Qué es discernir? Escucha la voz, un podcast, dos sacerdotes, una misma respuesta. Lanzando la red, el podcast. Ven y sígueme. ¿Qué tal, amigos? Un gusto que nos acompañen nuevamente en su podcast Lanzando la Red. Estamos muy contentos y agradecidos con ustedes porque nos sintonizan siempre en este contexto de la campaña por el Día del Seminario, la campaña de oración que se viene realizando pues año con año, y estamos muy agradecidos con Dios porque ya la hemos iniciado con este lema: estoy contigo, te haré signo de esperanza. No olvidemos que estamos en este año jubilar, en este año de gracia, este año santo que el Papa Francisco nos ha convocado y que nos ha dado como lema ser justamente peregrinos de esperanza en nuestro mundo. Me presento, soy el padre Carlos Enrique Zárate Real, formador del Seminario de Guadalajara, y con mucho gusto vamos a compartir este podcast. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. El invitado es el padre José Antonio Aceves, y le damos gracias al Señor porque pues tiene una vasta experiencia que quiere compartir con nosotros. Lo hemos invitado a que la comparta con nosotros, sea como promotor vocacional que también como misionero en África. Ya ahorita un poquito más adelante vamos a pedirle que se presente. Les recuerdo a todos ustedes nuestras redes. Nos pueden seguir en Apple Music y Spotify como Lanzando la Red, en YouTube Seminario Diocesano de Guadalajara. Y el día de hoy pues vamos a tener este tema que se llama El sacerdote, hombre de esperanza. Pero antes de ello pues vamos a pedirle al padre, conocido también como el padre Mago Toño, que se presente, que nos diga de dónde es, cuántos años de ordenación sacerdotal y cuáles han sido sus destinos. Padre, bienvenido. Pues muchas gracias, padre Carlos, un gusto. Por ahí ya nos conocíamos desde antes de mucho tiempo. Me da mucho gusto estar aquí en el seminario que ha sido mi casa, el seminario, más tiempo que en ningún otro lugar. Creo que más tiempo que incluso la casa de mis papás, porque pues estuve como seminarista y luego como promotor vocacional, y pues me da mucho gusto regresar a esta casa. Gracias por la invitación. Bienvenido, padre. Bienvenido. Bueno, y preguntabas de, 15 años de sacerdote. Fui ordenado sacerdote el 31 de mayo de 2009. Destinos, mi primer destino fue la parroquia de San Martín Obispo en Ciudad Granja, aquí en Zapopan, en la diócesis, y estuve un año. Después fui llamado a colaborar en el equipo de la promoción vocacional del seminario, donde estuve 10 años como promotor vocacional. Luego solicité el tener esta experiencia de misión en África. Estuve algunos meses de preparación en la Ciudad de México, asociado a misioneros de Guadalupe, quienes me recibieron, me prepararon y quienes me acompañaron en esa misión en África, o más bien yo me integré con ellos a la misión en África por 4 años, y de la que acabo de regresar, apenas pasadito de una semana. Estamos recién de regreso. Desempacado. Todavía con los ojos llorosos, los cambios de horario, todavía me estoy acomodando, pero ya estamos de regreso. Pues bienvenido, padre, a tu casa, a tu diócesis, a tu seminario, y nos da mucha alegría que estés ya nuevamente con nosotros para compartirnos toda esta experiencia. Y lo primero que quisiera preguntar, además pues de esta presentación obviamente, y antes también de sumergirnos un poquito a tu ministerio sacerdotal, que ha habido muchas experiencias seguramente, preguntarte cómo surge tu vocación al ministerio sacerdotal. ¿Cómo es que tú te descubres llamado por el Señor? ¿Cómo se da? Yo creo que fue la misma pastoral parroquial. Claro, tiene mucho que ver ahí el señor cura que yo tenía en aquel entonces, quien me pudo acompañar como niño, adolescente, y los primeros pasos de la juventud. El padre Guillermo Leonardo Rodríguez Benítez, me párroco en la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria en la colonia Atlas. Entonces yo fui parte de eso, de los grupos, como dicen en Chile, de todos los moles. Pues era monaguillo, yo creo que fue lo más. Pero estuve en el grupo de adolescentes, de jóvenes, era el que desentonaba en el coro, pues en todo siempre andaba allí metido.
Pero en aquel entonces yo no pensaba en ser sacerdote. Le tenía mucha admiración al párroco. Me gustaba todo lo que hacía. Más de alguna vez las viejitas me preguntaban, ¿tú vas a ser padre? Y yo decía, no. Y era en serio, porque en mis planes estaba, pues que yo quería tener una familia muy religiosa, una muchacha, la que iba a ser mi esposa, por así llamarlo. No la conocía, pero yo decía, la que vaya a ser, me la imaginaba. Aparte de sus características físicas que uno siempre sueña, me gustaría que fuera así, ¿vas a? Yo decía, tiene que ser una muchacha que sea de iglesia, porque voy a ser una familia cercana a Dios y de tal manera voy a educar a mis hijos. Y entonces yo siempre, desde muy chico, fui muy crítico. No quiero decir crítico en ese sentido de que alguna muchacha que yo veía y muy bonita me llamaba la atención, pero la empezaba a conocer en el carácter y decía, ay, no, es muy fresona. Entonces yo quiero una muchacha que no se sienta así alzadilla, que le guste la aventura. A mí me gustan las aventuras. Que vayamos a los tacos y como si nada los agarre con la mano. Entonces yo era crítico en ese sentido, cómo me gustaría que fuera la que vaya a ser mi esposa. Porque también desde antes yo pensaba cuando mi papá, por ejemplo en la casa me decía, mi mamá acercaba un plato y yo lo recorría y mi papá decía, ese es tuyo, cómetelo. Yo decía, no me gusta. Y mi papá lo volvía a acercar y decía, sí te gusta. Y decía, no me gusta. Que sí te gusta. No, en serio, no. Y ya cuando agarraba la cuarta de los caballos, nunca me pegó, hay que aclarar eso. Pero qué bien funcionó en su mano. Sí, claro. Y yo agarraba el plato y decía, sí me gusta. Entonces, pero yo pensaba hacia adentro de mí, cuando yo sea papá, no voy a ser como mi papá en eso. Yo no voy a obligar a mis hijos a comer lo que ellos quieran. Pero en otras cosas, por ejemplo, yo admiraba mucho a mi papá en muchísimas cosas también. Lo sigo admirando en muchas cosas. Y yo decía, cuando yo sea papá voy a ser como mi papá en esto. Me quitaba yo los zapatos, no me gustaba andar con zapatos. Íbamos a una fiesta, andaba yo jugando en la calle y no me regañaban. Entonces yo decía, cuando yo sea papá voy a ser como mi papá y mi mamá, que no me regañan por quitarme los zapatos, porque a otros niños sí los regañan. Después, pues siendo crítico, cómo quería que fuera la que iba a ser mi esposa. Y siempre había como sido crítico. Y en la etapa de la adolescencia comencé a conocer muchos padres, entre ellos pues al que más admiración le tenía a mi párroco. Y entre esos párrocos o padres que conocía, de alguno decía, ay, ese padre es muy mulo, grita mucho, nos regaña a los jóvenes, a los adolescentes. Si yo fuera padre, yo no sería así. Pero ese si yo fuera no es porque yo tuviera un deseo. Era haciendo una crítica interna. Uh-huh. Por eso digo, no sé si se revolvía el criticón con la crítica, pero... Y por ejemplo, mi párroco jugaba fútbol con nosotros y yo decía, si yo fuera padre, yo también me gustaría jugar con los monaguillos, llevarlos a jugar fútbol. Y empecé a conocer diferentes personalidades de padres y yo decía, si yo fuera padre, yo sí sería así. Si yo fuera padre, yo no sería así. Así sí, así no, así sí, así no. Y hubo un momento, iba en la calle, recuerdo, ese momento fue como el chispazo, donde yo iba pensando, no sé por qué, si yo fuera padre, y iba pensando en algún padre concreto, y caí en la cuenta como en matemáticas, de que en porcentaje eran más las veces que yo pensaba el si yo fuera padre, que el cómo quería ser yo de papá o de esposo. Me acuerdo que volteé arriba, vi las nubes al cielo y le dije a Dios, no, porque por matemáticas me di cuenta que estaba pensando más en si fuera padre. Entonces fue como si hubiera sentido el llamado. No sentí nada, pero no sé explicarlo, porque no hay ninguna voz, no salió el airecito ni la musiquita de la Rosa de Guadalupe, nada. Pero fue así como de, mira, entonces como para padre. Entonces yo volteé arriba y le dije, no, Dios, no. Ya sabes, ya están hechos nuestros planes. Yo dije, nuestros planes. Voy a tener una familia religiosa, cercano a la iglesia, siempre colaborando en algo. Y yo sentí así como una risa interna, como decir, ¿teníamos planes? Tenías. Y pues ya al final de la historia, pues aquí la tienen, ya saben quién ganó. Pues para todos los que nos están escuchando y que seguramente han rehusado pues esas inquietudes, esta llamada
podemos decirle este ruido interior que no sabemos explicarlo justamente, porque si le preguntas a todo sacerdote, siempre es, no sé cómo explicártelo, pero había algo. Si tú estás escuchando algo en tu interior, no te niegues a eso que el Señor está poniendo en tu corazón y no le tengas miedo. Padre Mago Toño, quizá te recordarás en otras campañas anteriores del día del seminario, te recordarás de aquella campaña cuyo lema era "Sin sacerdotes no hay Eucaristía", que fue muy emblemática esa campaña, justamente en el contexto del año eucarístico y del Congreso Eucarístico, que se vivió aquí en nuestra ciudad de Guadalajara. Y quisiera retomar ese lema para poder decir cómo es que hoy el sacerdote sigue siendo necesario para la sociedad y sigue siendo un hombre de esperanza. ¿Cómo es realmente que se cumple que sin sacerdotes no hay Eucaristía? Sin sacerdotes la vida de gracia pues no llegaría a la vida de la humanidad. ¿Cómo es que tú alcanzas a descubrir justamente esto? Mira, yo creo que todo sacerdote podemos contar un montón de anécdotas, como por gracia de Dios, porque no son nuestras cualidades, no es nuestra persona lo que hace que muchas personas salgan adelante en problemas humanos, en problemas espirituales, y que sienten el apoyo del sacerdote y logran salir. Yo siempre he tenido esa convicción que no somos nosotros los que salvamos, ni siquiera en el sentido de fe. Somos un instrumento de Dios y siempre será necesario. Me gusta mucho una anécdota del Papa Benedicto XVI. Pues le tocó la guerra, él estuvo en el ejército convocado bajo pena de muerte si no participaba en las filas, ¿cómo le llamaban? De las SS, de los nazis. Y cuando ya viene la paz, que ya se termina la guerra, algún capitán, general, yo no sé los términos del ejército, le preguntaron a él, a Joseph Ratzinger en aquel momento, quien sería después Benedicto XVI, que él qué era o qué. Entonces él se identificó como seminarista. Ya antes de la guerra era seminarista, antes de ser convocado a fuerza, y él dijo que iba a ser sacerdote. Y le dijeron con burlas, pues ahora te tienes que buscar otra cosa, porque en la nueva Alemania ya no serán necesarios los sacerdotes. En el nuevo régimen ya no serán necesarios. Y él no le contesta eso al capitán o al aquel militar, pero lo piensa hacia adentro y él tiene una convicción diferente. Dice, no, es que ahora, después de todo esto que hemos vivido, con mayor razón será necesaria la figura del sacerdote. Y vemos todo el bien que hizo. Bueno, de manera comparativa, yo creo que muchas veces nosotros como sacerdotes no nos damos cuenta del bien o el mal que podemos hacer por nuestro testimonio. Y entonces mucha gente, con una visita, con una llamada por teléfono, el haber estado con un familiar enfermo, el haber estado el día del bautismo, en la boda, en el funeral, nos convertimos en alguien que es necesario para ese caminar en la fe y en lo humano. Entonces, yo también tengo esa convicción como Joseph Ratzinger. El sacerdote siempre será necesario. Y no es por elección de uno mismo, sino sí, claro, por elección de Dios. Por elección del Señor. Y justamente yo también coincido contigo en que siempre que la gente va a buscarnos, va buscando esperanza, va buscando una respuesta más allá de lo que nosotros podamos decirle humanamente, y va buscando en nosotros pues realmente que seamos esos hombres de esperanza. Pasando a tu ministerio sacerdotal, que fueron 10 años como promotor vocacional, y me refiero pues a los, digamos, como los tiempos más extensos, las temporadas más extensas, 10 años promotor vocacional, 4 años en África. Que nos platicaras, por ejemplo, una experiencia dentro de la promoción vocacional que tenga que ver justamente con invitar a los jóvenes a que sean eso, a que sean signos de esperanza. ¿Alguna anécdota que tú recuerdes de alguna vocación por ahí? ¿Alguien que se resistía quizá? ¿Cómo le fuiste acompañando a algún muchacho? No sé. Mira, a pesar de que tanto tiempo estuve en la promoción vocacional y desde seminarista,
siempre me trajeron en los arengas de la promoción vocacional desde seminarista. Y yo ahora puedo decir que no tengo la certeza de un solo muchacho que haya entrado al seminario por mí. Pero muchos sí dicen, es que te vimos a ti, padre, el testimonio. Yo a ninguno convencí, mira, vete tú. Pero uno de los casos particulares que conozco, había ido a visitar a una parroquia en aquel tiempo. Y pues como mago hice show en aquella parroquia. Entonces era la primera vez que veían a un padre brincando, bailando, haciendo chistes, haciendo magia. Y aquel muchacho decía, me impactó mucho. Y ese muchacho decía, no es que me haya aprendido el querer ser como tú. Fue muy sincero conmigo. Dice, pero yo vi que el sacerdote, que yo podía ser sacerdote así como yo soy. O sea, que cada uno tiene su personalidad y se puede ser sacerdote así. Y eso me lo platica ya en el contexto del preseminario, que llega al preseminario y él estaba muy nervioso, un muchacho ya de más de 20 años, no estaba en la edad de adolescente como la mayoría de los que entran al seminario al terminar la prepa, y estaba muy nervioso porque decía, es que estoy convencido de que tengo que entrar al seminario. Yo siento que Dios me está llamando. Me sentí muy contento, descubrí el ver todos los sacerdotes en el preseminario sonrientes, alegres, disfrutan la vida. Yo quiero. Pero estaba muy nervioso. Y yo le dije, ¿y por qué te da tanto miedo? ¿Por qué estás nervioso? Te noto tenso en esa decisión. Pues cálale. Si después descubres que no es lo tuyo, pues te regresas a tu casa. Dice, es que no sé cómo lo van a tomar en mi casa. Le digo, ¿y por qué antes de venir qué te dijeron? Es que ese es el problema, no saben dónde ando. O sea, y la cosa ahí, que él dijo que se iba de vacaciones con sus amigos a la playa. Y no se fue a la playa, se vino al preseminario. Yo decía, mira qué curioso, muchos echan mentiras en su casa diciendo que van a un retiro de la iglesia para irse de parranda. Y él al revés, porque en la casa no tenían ni una mínima idea de lo que él estaba haciendo. Dice, y ahora ya decidí que me quiero quedar. Y el problema es que no sé cómo les voy a decir a mis papás y cómo lo van a tomar. Y ya dije, entonces sí va a ser mucha sorpresa el domingo que vengan. Dice, pues como no saben, no van a venir al cierre. Y no pienso invitarlos. Le dije, no, yo creo que sería importante y ahí tú tienes que ahora, si se molestan, si algo pasa, a las cosas difíciles, dales prisa. Y fue muy bonito ver cómo él había echado mentiras, que iba a pasearse y la familia no se lo esperaba, por supuesto. Me tocó platicar con ellos, estaban desconcertados, ya pensaban en un hijo exitoso en los negocios, muy bueno, y ahora se quedaba en el seminario. Pero fue una respuesta bonita. Y este muchacho me decía, padre, gracias, porque aunque no quise imitarte, yo vi la alegría que se puede tener al ser sacerdote y yo estaba buscando eso. Entonces se me quedó muy grabado ese testimonio porque a mí me llenó claro, no en el sentido del ego, sino el decir, bueno, pues que aunque sea un granito lo que estoy haciendo, que sirva. Y ahora este muchacho, para estas fechas, digo, bueno, ya algunos añitos atrás, creo, es sacerdote. Es sacerdote. Es sacerdote. Mira nada más. Justamente como esas palabras y el testimonio, ¿no? El testimonio que se va compartiendo día con día. Yo tengo una experiencia justamente de unas palabras que tú nos dijiste cuando nosotros éramos seminaristas. Tú eras promotor vocacional y fuiste a invitarnos a ser promotores vocacionales en nuestro grupo de monaguillos, en nuestro apostolado. Y ya estábamos en segundo, tercero de teología, más o menos, porque recuerdo que nos dijiste muy bien que la mejor promoción vocacional de un sacerdote era la forma en cómo celebrara la misa, y lo tengo muy presente, y justamente esas palabras, de que la forma como el sacerdote celebra la Santa Misa es la mejor promoción vocacional que un sacerdote puede hacer. Y lo tengo muy presente porque también tú nos lo dijiste eso. Mira, y esa no es mía, ¿eh? Es de Juan Pablo II, que a mí me marcó mucho, que él decía, ese momento de levantar la hostia ya consagrada en misa, si el sacerdote lo hace con mucha reverencia y todas las demás partes de la misa, impactará vocacionalmente mucho más que una semana de jornada, de retiros, de torneos, de eventos. Como el sacerdote celebre su misa,
será la mejor promoción vocacional. Ese es de Juan Pablo II. Mira, pues ahí tenemos al autor de esta experiencia y que es real. Bien, pues pasando a estos años que estuviste como misión en África, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo pasaste? O si queremos retornarnos incluso al deseo, ¿qué hubo en ti para que tú pidieras esta experiencia de ir al África? Compártenos algo de esta experiencia muy hermosa seguramente. Pues mira cómo son los caminos de Dios, porque esa semillita fue hace 25 años. Yo estaba en el grupo de nivelación, que es el primer año de seminario. A los que terminamos la prepa fuera del seminario, ingresamos a un grupo que se llama nivelación. Y en octubre, pues apenas unos meses después de haber ingresábamos en agosto, en aquel tiempo, a mediados de agosto. Y en octubre se hace la semana misionera en el seminario. Vinieron padres misioneros, que yo no me acuerdo de qué congregación o instituto eran, y uno de ellos nos presentó muchas fotos en aquel tiempo de filminas. Seguramente muchos de los que nos están escuchando, viendo, no saben ni qué es una filmina. Eran ahí, googleenlo. Unas fotitos transparentes, chiquitas, que las proyectaban. No había computadoras, ni cañones, ni todo esto. Y él presentó muchas de esas fotos en África. Dio una conferencia, bueno, más que conferencia, como platicando sus experiencias. Y al final él dijo que como sacerdotes diocesanos, pues pertenecemos a la diócesis, siempre vamos a estar en la diócesis, pero alguna vez se puede ir como prestados, fue el término que más o menos él usó, no recuerdo bien. Pueden ir prestados por 1 año, por 2, por 5. Dice, así que un día cuando ustedes, si llegan a ser sacerdotes, también pueden ir a la misión. Ese día yo al acostarme en la noche, no me dejaba de dar vueltas a eso. Y yo le dije, Señor, si tú quieres, un día yo voy a ir. Yo quiero. Si tú quieres, aquí estoy. Porque primero quiero ser sacerdote, claro. Pero después, siendo sacerdote, un día quiero ir a esa misión de África. Pasó el tiempo, sin hacer tanto larga la historia. Yo tenía, no sé por qué en mi concepción, que en África muchos países hablaban francés. Sí, hay varios, pero pues hay mucho, también hay en inglés, hay uno que habla español, ¿no? Y siempre quise yo aprender francés para prepararme por anticipación. Y ni mis formadores, ni en mi casa sabían por qué. Nunca se prestó. Siendo en tercero de teología, vi una oportunidad grande porque yo estaba de coadjutor en el seminario menor acompañando un grupo. No tengo apostolado los sábados, los muchachos están en clases, el prefecto somos muy amigos, ¿me va a dar permiso? Pues no. Me dijo, no, este año no, mejor para el siguiente. Nunca estudié francés. Yo decía, bueno, ya que sea padre, estudiaré francés porque un día voy a ir a África. A la primera parroquia a la que llego, se atiende el panteón, pues los muertos no hacen cita. Entonces, todos los días era celebrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 misas, porque era más por el crematorio que por llevarlos a enterrar. Entonces no había oportunidad de estudiar, porque no había horarios fijos. Y dije, bueno, ya habrá oportunidad cuando me cambien. Bueno, duré solo 1 año allí, después llego al seminario, a la promoción vocacional, que tampoco hay horarios fijos. Y yo decía, ya tendré oportunidad de estudiar francés porque un día voy a ir a África. Y nadie, nunca lo había externado con ninguna persona en ese tiempo. Pues ya de muchos años en la promoción vocacional conocía a los promotores de los javerianos, de los oblatos, de misioneros de Guadalupe, pues de muchas comunidades. Ya me decidí alguna vez, dije, ya tengo mucho tiempo. En ese momento tenía yo 9 años en la promoción vocacional. Vine a hablar con el rector. Le externé que mi intención que yo tenía inquietud de irme. Me apoyó y me dice, sí, está bien. No, por mí no hay ningún obstáculo. Habla con el cardenal. Y es así como después de más de 20 años de que había estado esa semillita allí, hago el convenio con Misioneros de Guadalupe y voy junto con ellos a la misión en África. Y no estuve en un país que habla francés. Fue donde descubrí que no, yo tanto tiempo, por eso digo, Dios tenía sus caminos, porque si hubiera estudiado francés, a lo mejor no hubiera estado donde estuve. ¿Y estuviste en Kenia? En Kenia, que tiene 2 lenguas oficiales, inglés y suajili. Entonces llegué a aprender el inglés a Kenia y luego ya el suajili. El suajili yo creo que sí lo alcancé a agarrar como en un 65 o 70%. No completo, pero ya predicaba y ya entendía en suajili. Recuerdo mucho que antes, cuando se celebraba la semana del Domum,
en torno pues al Domingo Mundial de las Misiones y en el mes misionero, se nos decía mucho que América era el continente de la esperanza y África pues una tierra de misión, ¿no? El continente de la misión. Y pues tal parece que va cambiando la forma, y no sé si coincidas en que ahora el continente de la esperanza sea justamente África, por este resurgir de la Iglesia Católica, de tantas vocaciones ahí, de la fe cristiana que se va implantando. Pero bueno, tú nos podrías decir mejor que nadie, que ya estuviste en ese campo de acción, concretamente pues en ese continente. ¿Sí lo podremos considerar así? Sí, yo creo que sí. En mi experiencia, pues claro, mi experiencia es de una parroquia, en una diócesis en específico, no en un continente, ni siquiera en el país o en un estado, es en una diócesis. Pero desde los números, los que les gusta hacer estadísticas y todo eso, pues el crecimiento más acelerado en vocaciones, o bueno, más bien, el crecimiento en vocaciones está siendo en África. Tanto en América como en Europa está decreciendo, vamos a la baja. Y en África está creciendo. No son números grandísimos, pero vuelvo a decir, los que saben de matemáticas y de estadística dicen, va creciendo poquito, pero es un crecimiento constante y va hacia arriba. Entonces sí, ahora se le llama el continente de la esperanza. Ya les toca a ellos venir a evangelizarnos. Serán ellos los nuevos misioneros para nosotros, seguramente. Que ya hay muchos, eso también me sorprendió. Hay muchos sacerdotes africanos ya en tierras de misión, en mismo África, y algunos empiezan a venir acá a América, en algunos lugares donde muy remotos, que hace falta sacerdotes, en la sierra, en lugares, y ya hay por acá también en algunos lugares de Europa y de América, ya hay misioneros africanos. Padre, ya casi como para ir concluyendo, me gustaría que nos compartieras una experiencia en la tierra de misión en estos años que estuviste ya, una anécdota, una experiencia que te haya tocado vivir, seguramente muchas, pues ahora sí que la que tú quieras, que pueda iluminar a algún joven, a la gente que nos está escuchando, nuestra audiencia. Lo que más me impactó en Kenia es la fe. La gente en Kenia es muy religiosa. Aún en los eventos oficiales, cuando habla el presidente o algo, siempre rezan. Y no importa de qué religión sean, porque alguna vez le toca al obispo anglicano, alguna vez al obispo católico, alguna vez un pastor. Entonces, toda la gente es muy religiosa. Y lo que más me impactó es la celebración de la misa. Porque fíjate cómo lo decimos en español, que también se dice en inglés y en suajili, celebrar. Pero a veces aquí nuestras misas parece que no son celebraciones, porque nos gusta rapidito y que el padre no se alargue nada. Una misa normal de domingo allá en Kenia, ordinariamente durábamos 2 horas. 2 horas. 2 horas. Y mucha gente de acá que les platico se asustan cuando escuchan el tiempo. No se sienten. Y no es porque el padrecito se alargara en la homilía. Mis homilías seguían siendo de 10 minutos. ¿Pero por qué 2 horas? Porque desde que es el canto de entrada entran brincando, danzando. Hay un grupo de danza. Y yo creo que la procesión de entrada fácil se avienta 7 minutos. Entonces es larguísimo. Y cantan el Yo Confieso. Y cantan también el credo. O sea, muchas de las cosas que aquí no cantamos, ellos cantan. Y no el coro, sino toda la iglesia. Todos bailan, todos cantan. Y tú ves las caras, los rostros, lo gozan. Porque verdaderamente el cantar, el bailar, es una forma de orar. Se lo están ofreciendo a Dios. Lo hacen con mucha pasión. Están atentísimos a la homilía. Todo el rato que cantan o bailan. Cada momento tiene su propio tiempo. Por ejemplo, cuando es la colecta, comúnmente aquí se hace al mismo tiempo la colecta y el sacerdote está preparando el altar. No, allá no. Es el tiempo de la colecta y el sacerdote está sentado. No hay que encimar momentos, porque es un momento para Dios. Entonces ellos disfrutan. Hay quien viene caminando a la misa 2 horas. Y a veces era lo que yo pensaba. Imagínate, caminaron 2 horas para que lleguen a una misa de media hora. No. Ellos vienen a celebrar. De verdad es una celebración. Entran antes de las lecturas bailando, cantando, todos cantan con la Biblia desde la parte de atrás del templo y otra vez se avientan ahí otros 7 minutos bailando, solo para presentar la Biblia. Porque la palabra de Dios
va a ser anunciada a nosotros en este momento. Muchos de los cantos decían eso. Viene la palabra de Dios que nos ilumina. Entonces, yo digo que ya lo empecé a extrañar y desde allá lo sabía, decía, lo que más voy a extrañar es ese sentido de verdaderamente celebrar la misa, que no es cumplir, no toca ir a misa, es celebrar. Y lo ves hasta también en las ropas, era otro signo. El domingo aquí ya nomás nos quedamos con el dicho que dice, esa es la camisa para dominguear. Pues no, aquí ya ni se nota eso. Allá de veras su ropa elegante, la mejorcita ropa que tienen, es para ir a la iglesia los domingos. Entonces, es una celebración. Yo me quedo con eso, con la fe que tienen y cómo se manifiesta esa fe. Pues impresionante esta experiencia y seguramente muchas otras anécdotas que viviste allá, y realmente al escucharte contagias pues esa alegría, ese haber estado en la misión, y se antoja. Y ojalá que Dios nos conceda en algún momento la misión a alguno de nosotros. Pues agradecerles a todos ustedes este momento, agradecerles que nos hayan acompañado en este podcast, en este tema, el sacerdote hombre de esperanza. Muchas gracias, Padre Mago Toño, por habernos acompañado, por haber compartido tu vocación, tu experiencia, todos estos conocimientos y anécdotas. Y quisiéramos que nos ayudaras a concluir con una oración diciendo esta ejaculatoria y después que nos regales tu bendición. Jesús, Pastor eterno, danos sacerdotes según tu corazón. No olvidemos nuestro lema del día del seminario: estoy contigo, te haré signo de esperanza, ven y sígueme. Te pedimos que nos regales la bendición, Padre. Vamos a dar la bendición, no sé qué te parece, en lengua suajili. Muy bien. Escuchen las palabras, cómo era la bendición en esta lengua de Kenia. Awawariki mungu mwenyezi, baba namana namono takatifu. Amina. Amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.